Ahorro, inversión, especulación, mercado de capitales, son solo algunas palabras que nos llevan a pensar en la importancia de la educación financiera, sobre todo vinculado a los adolescentes, pero también los riesgos que pueden existir, como por ejemplo la ludopatía. Yo siempre digo en los talleres cuando vamos a las escuelas con Caro, eh, invitamos a los jóvenes a hablar de dinero, ¿no? Porque hoy es más fácil hablar de sexo que de plata, en cada uno. Entonces, siempre la invitación a que los jóvenes y a la familia, a papá y a mamá, que cuando en la cena traten de involucrarse, de opinar y de hablar de dinero. Sí, nosotros siempre arrancamos los talleres con preguntas disparadoras y les preguntamos a los chicos, ¿hablan de dinero en casa? ¿Ustedes conocen, digamos, cuántos son los ingresos en casa? ¿Cuánto se gasta? ¿Cuánto ustedes le representan de gasto a sus padres? Y son pocos los casos de que, y ni entre ellos tampoco suelen hablar de estas cosas. Entonces, sentimos que es un tema tabú para nosotros, para los, digamos, tampoco nosotros hablamos con nuestros amigos, en nuestros lugares de trabajo, no se habla tanto del dinero, digamos, si tu problemática de llegar a fin de mes, qué haces con la plata, cómo haces para hacerla rendir. Digamos, son temas que, digamos, es como entras a la privacidad del otro. Claro. Nadie sabe cuánto ganas, digamos, un amigo de, digamos, su salario. Digamos, nadie anda preguntando. Y la realidad también es algo que nos va a acompañar el resto de nuestros días. Sí. Antes comentábamos qué recuerdos tenemos de uso del dinero, ¿no? Muchas veces también lo preguntamos. Y uno es quizás el contacto que tenemos es cuando nos cae el primer diente, que ya tenemos contacto con el dinero, o en un cumpleaños, en una comunión. Entonces, cuando ya empezamos a tener conciencia, bueno, es importante, porque yo siempre digo, a mí me hubiese gustado que en la primaria o en la secundaria, más allá de dar las materias tradicionales que hoy tenemos en educación, hablar de dinero, ¿no? Para poder tener tomar mejores decisiones con ese uso. ¿Ustedes en los talleres abordan a chicos de entre 13 y 17 años aproximadamente? La mayoría ya tiene una billetera virtual. Sí, cuando preguntamos, por ejemplo, preguntamos, ¿alguno invierte en el mercado de capitales? Y digamos, nadie levanta la mano. Pero cuando preguntamos, ¿tienen Mercado Pago, alguna billetera digital? Todos levantan la mano. Y lo que les enseñamos es que a través de esas billeteras digitales ya están accediendo al mercado de capitales, porque esos saldos se van remunerando. Todo ese rendimiento diario es porque se está invirtiendo ese dinero en el mercado de capitales, bueno, a través de un instrumento que si querés pues hablamos, que también a los chicos les contamos, los fondos comunes de inversión. Pero ya estamos accediendo a través de estos instrumentos al mercado. Hay algo que cuando iniciamos los talleres, los invitamos, como un mensaje que bajamos es, por ejemplo, el ejemplo de 3 frascos, ¿no? Poner 3 frascos. Uno que sea donar, sí. Otro que sea ahorrar y otro que sea disfrutar, ¿no? Donar no por caridad, ¿no? Sino ser consciente del destino de ese puchito que le dejamos. Pero lo importante, aparte también, a veces no puede ser el donar con dinero, sino puede ser donar con tiempo, un voluntariado, ¿no? Y lo importante y lo que significa. El ahorrar con una meta corta, algo corto, algo de 6 meses, siempre un periodo, que pongamos para comprar tal cosa, para irnos de viaje, y el disfrutar, ¿no? También esto de cómo puede ser con un amigo, puede ser en familia o para comprarme tal cosa, también darse porque hay una frase que siempre decimos que el dinero es energía circulante, ¿no? Cuando nosotros disfrutamos, la energía es una. Cuando gastamos o nos endeudamos, la energía es otra. Entonces, siempre es importante preguntarse cómo está nuestra salud financiera. Porque si yo te pregunto, si a vos te duele algo, ¿a dónde vas? A un médico. Si andamos con una cuestión emocional, ¿a dónde vamos? ¿A un psicólogo? Psicólogo. Bueno, para la cuestión económica también existe la asesoría financiera. Y a veces más barata que una consulta médica. Te iba a decir, vamos al prestamista, ¿sí, no? Porque hoy hay todo un problema también, ¿no? Con los chicos y esta necesidad de tener el dinero ya y cómo obtenerlo.
¿Lo están observando eso? De hacerse millonario de un día para el También, otro. también. Sí, cuando van a nuestros talleres, también es otra de las preguntas que les hacemos. Y, digamos, ellos quieren ganar mucha plata y de una forma rápida y fácil y sin riesgo. Y eso no existe, digamos. La única forma de generar ingresos es trabajando, estudiando, esforzándose. Digamos, si alguien te ofrece rendimientos exorbitantes de una forma fácil, casi sin riesgo, y no entendés demasiado cómo vas a obtenerlo, es una estafa, digamos, no hay... Vamos desde el arranque. ¿Cuáles son los primeros conceptos básicos que ustedes en esa presentación ante los jóvenes les marcan como prioritarios y siempre tener en cuenta? Lo primero, fundamental, ordenarse. Digamos, uno tiene que saber con qué cuenta, dónde está parado, un diagnóstico. Bueno, a ver, mis ingresos, bueno, eso vale se llama presupuesto. Lo hacen los países, lo hacen las empresas, las personas, las familias, también tenemos que tener nuestro presupuesto. Es ese programa, ese plan que te va a definir, digamos, de todo lo que tengas para gastar de tus ingresos, a dónde lo vas a asignar, a dónde va a estar afectado. Entonces tenés que saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Y les hablamos ahí de gastos fijos y de gastos variables. Los gastos fijos, los que sí o sí vas a tener que asumir, afrontar, y los gastos variables, bueno, con los chicos siempre hablamos, bueno, las salidas, la manicura, las chicas, bueno, toda la peluquería, bueno, tratamos de llevarles los ejemplos cotidianos de ellos a fijos y a variables. Y después les vamos dando, bueno, machacamos mucho sobre el ahorro. Digamos, el ahorro debería ser ya como estar asignado ya como un gasto. Lo primero que tengo que hacer, vienen los ingresos, bueno, separar un porcentaje. Claro, ya separar de antemano, no esperar a ver si te sobró algo. Digamos, como un hábito, decimos, como lavarse los dientes, como saludar cuando entras a una casa. ¿Y está ese hábito de ahorro en los chicos? No. No, y en los adultos tampoco. Porque, a ver, los chicos adolescentes, estamos hablando de chicos adolescentes, ¿no? En general, el dinero que reciben es el dinero que reciben de los padres. Es la mensualidad o transferime para tanto y demás. Un regalo. Claro, es ese el dinero. Saquemos la posibilidad de alguien que pueda percibir por un trabajo o por un aporte por algún trabajo voluntario dado. Pero la mayoría tiene el dinero que reciben de los padres. A partir de ese dinero que reciben, ¿hay realmente voluntad de ahorro pensando en me voy a comprar un iPhone con esta plata? No la voy a gastar en la salida con mis amigos el fin de semana. La voy a ahorrar para darme otro gusto. Eso es importante. Lo que estás ahí diciendo, eso es una metodología que invitamos a las familias a que, si lo pueden hacer con los chicos, de darle esa mensualidad. Porque ya ahí ellos empiezan a administrar y a tomar decisiones y ven si se apresuran a gastarse todo, no le queda para el resto del mes. Claro. Entonces ellos ahí van regulando, ¿no? Van segregando sus gastos y toman conciencia. Por eso siempre lo invitamos a una buena modalidad para enseñar y educar, es la mensualidad. Sí. Y dijiste otra cosa importante, que es el objetivo, porque el ahorro por el ahorro tampoco no tiene ningún beneficio. O sí, si tenés para un fondo de emergencia, que tenés ese colchón. Pero el objetivo es el incentivo, porque si yo sé, muchos chicos te dicen, no, sí, para un recital ellos ahorran, si tienen un buen objetivo, van a ahorrar, y entonces si sale algún otro gasto van a decir, no, me estoy reservando para este objetivo, y capaz que no, bueno, ese fin de semana no voy al boliche o no voy a tomar un helado a tal heladería que sabes que es más caro. Entonces van decidiendo cuando tienen una razón que les importa mucho. Entonces siempre el objetivo, que para nosotros es ese objetivo, traducirlo en una meta financiera, digamos, bueno, ¿cuánto necesito? ¿En qué plazo? Y bueno, entonces, ¿cuánto tengo que ir ahorrando para llegar a cumplir ese objetivo? Antes mencionabas el tema de las apuestas, y bueno, un factor importante, un acelerador fue la pandemia,
¿Por qué? Porque antes uno cuando iba al casino, ¿qué tenía que hacer? Primero ser mayor de edad. Después trasladarse, había una persona que te paraba, te pedía el documento y ahí era la cuestión de la apuesta. Hoy la pandemia aceleró todo eso, entonces los chicos lo tienen al alcance de la mano. Entonces en cuestión de segundos de una billetera digital trasladan y pierden la plata. Porque hoy, como decía Caro, está inundado, ahora se acerca el Mundial y todos los sitios, la parte de fútbol o cualquier deporte, están con sitios, invitan a los sitios de apuestas. Sí. Esto de quererse hacerse rico de la noche a la mañana. Y está también un poco el tema de la cuestión de los hombres. Hoy fíjense en las publicidades, ya también está la mujer al lado. O sea, hay un 70% que está afectando la problemática a los hombres y hay un 30% que inunda a las mujeres. O sea, ya también está participando. Y esto que te dicen de hacerte rico de la noche a la mañana, y yo siempre digo, ¿no? Si alguien tiene la receta de cómo ganar plata, yo se la dirían a otra persona. Ahora, Nicolás, esto que marcás está bueno, porque se acerca el Mundial, es cierto, y ahí está el riesgo, ¿no? Y la tentación, vamos a ponerlo entre comillas, de poder generar más dinero. ¿Cómo lo están manejando esto los chicos? ¿Cómo está funcionando con esa billetera virtual? Y hasta dónde llega la posibilidad de endeudarse también, ¿no? ¿De dónde sacan el dinero para seguir apostando? Hay una problemática que la tenemos acá, que hoy se está hablando de estudiantes de 10 a 18 años que son futuros ludópatas. Entonces hay que abordar ya ese tema. Por eso se está invitando, hay algunos proyectos de ley presentados para el tema de educación financiera en las escuelas, de hablar de dinero. Siempre recomendamos, lo que más sí, es que se acerquen, primero que lo puedan hablar con un amigo, con un familiar directo y después con un profesional. Siempre la cuestión del profesional, acercarse. Porque tenemos casos de que el buzo de quinto año se lo han perdido, que le piden plata a un amigo, le piden plata al otro y ahí ya están en el problema. ¿Con qué preguntas mayoritariamente se encuentran en esos talleres? Dependiendo, me imagino, de la edad también, ¿no? Hay un ejemplo que hacemos con Caro, una pregunta disparadora es, ¿qué harías con $1.000.000? Si yo te doy $1.000.000 a vos. Puede ser para muchos mucha plata, para otros no tanto. Y muchos los varones dicen, y yo todo al rojo. Y ahí ya tenés. Ahí, pero sí. a viva voz. Bueno, ahí tenemos un problema. Raros casos dicen, la ahorro, o estudiaría, o emprendería. ¿La inteligencia artificial hoy atraviesa también esto? ¿Con recomendaciones de inteligencia artificial a los chicos en el manejo del dinero? Yo, en ese relevamiento, es la cuestión de la ludopatía. Nosotros también tenemos otro programa que trabajamos en despertar el espíritu emprendedor de los jóvenes, y ahí sí la IA es como un manual de consulta. Nosotros en ese programa tratamos de despertar la creatividad. Yo siempre digo, la creatividad la tenemos todo, es algo que un músculo que hay que empezarlo a entrenar. Somos todos, siempre la creatividad estuvo asociada al arte, pero bueno, y ahí la IA yo creo que son atajos, en estos atajos que se usa para consulta, para validar. Igualmente la IA también tiene ese mensaje que nos da recomendaciones de inversión. Sí. Yo también creo que no es un tema solamente de los adolescentes, de los chicos, es un tema de los adultos, obvio. Porque los chicos tampoco saben a quién preguntarles. Y quizás los padres también son analfabetos financieros. Entonces, digamos, es más general la problemática. Nosotros, bueno, abordamos a los jóvenes, pero es un problema de todos. ¿Ludopatía es un problema? ¿Estafas aparece como otro problema en el manejo del dinero? ¿O no forma parte de la problemática de los más chicos? Sí, la estafa ya cuando estamos viendo un TikTok, un Reel, que te dice que te va a dar un interés mensual del 5 o 10%, ahí ya, eso yo siempre digo, pásenlo, miren, tutorial de uña, de deporte, eso, porque ya ahí es las tasas, más allá que el mundo hay existe la inflación en el mundo, las tasas hoy, corregime Caro, de mercado son 5% anual, 10% anual como mucho.
Cuando eso supera la métrica del mercado, ya se está centrando en una estafa. El sistema Ponzi, los tradicionales sistemas Ponzi, donde te ofrece una rentabilidad mensual y van sumando, si vos sumás a un amigo, un referido, bueno, eso es una bola que estalla. ¿Consultan sobre eso los chicos? ¿Y se han metido en eso? ¿Se meten en eso? ¿Confían en esos TikTok? Sí, total. Imagínate un influencer que te muestre la Ferrari que la ganó en una semana, que está viajando por Miami. Es tentador todo el tiempo. Y todo el tiempo lo consumís. Entonces, obvio, ellos también se empiezan a preguntar. Y caemos los adultos. Claro. Si no cuentan tanto, es como un tema que nosotros lo introducimos. Ellos, digamos, no van a contarte que sí que están dentro de ese círculo vicioso y no pueden salir. Ahí los adultos creo tenemos que estar más atentos para detectar qué puede estar pasando. ¿El mundo cripto es un mundo de interés de los jóvenes? ¿Aparece eso? A mí me gusta hablar mucho de blockchain. Hay un concepto errado. Blockchain es una tecnología y cripto es otra cosa, ¿no? También para aclarar, muchas veces lo que es caro viene más del palo de capitales. Hay una idea, los adultos, que el mercado de capitales timba. No. Hoy en día hay muchas herramientas de inversión, de ese que nosotros fomentamos mucho el ahorro, ¿no? Y eso, si nosotros lo dejamos abajo del colchón, con el tiempo, con el término inflación, va perdiendo poder adquisitivo. Entonces existen muchas herramientas en el mercado de capitales que ayudan, o sea, a generar que ese dinero que nosotros disponemos, hay herramientas muy conservadoras, que ayudan a no perder ese poder adquisitivo. Entonces podamos tener esa meta, como comentaba Caro, de ahorro y de ganancia. Sí, en los talleres siempre hablamos de inflación y más allá que todos los argentinos medianamente sabemos de qué estamos hablando cuando decimos inflación, de cómo impacta en la vida de cada uno y qué podemos hacer. La inflación es la forma más fácil de perder plata sin darte cuenta. Entonces, bueno, herramientas también para abordar, digamos, este tema. Y para terminar la pregunta del tema cripto, hoy todavía no hay una adopción de lo que es el sistema cripto. Sí existe el riesgo por la volatilidad, ¿no? Por sub y baja de los precios. Por eso siempre nosotros recomendamos ir a un profesional. A la hora de tomar ese tipo de decisión con el dinero, existe el profesional. Y siempre la sugerencia es eso. No, sin conocimiento previo, vas a perder plata. Entre 13 y 17 años, ¿pueden acceder al mercado de capitales? ¿Y qué herramientas pueden tener? Sí, las billeteras digitales, digamos, están habilitadas cualquiera. para los adolescentes. Y bueno, a través, como les decía antes, a través de la billetera ya se está accediendo al mercado de capitales porque ese rendimiento diario es incluso yo he tenido comentarios que hay gente que no cree en Mercado Pago, en ninguna billetera, no, porque me van a robar la plata. Bueno, a ver, digamos, son totalmente instrumentos regulados. Bueno, nosotros tenemos la entidad reguladora que se llama Comisión Nacional de Valores. Y ese dinero se invierte en fondos comunes de inversión. Por eso da un rendimiento. No es algo que te paga Mercado Pago ni alguna otra billetera, sino es un instrumento del mercado de capitales. Así que si ya desde adolescentes estás accediendo a instrumentos de inversión. Siempre lo que pregonamos también en el taller es que se empiecen a preguntar hoy si a la hora de comprar, por ejemplo, una zapatilla, si el descuento que hacen en efectivo es mejor que comprarlo con el interés. Si el interés son cuotas fijas, pues con un término de inflación quizás conviene más. Esas a la hora de analizar, después, por ejemplo, una reunión con amigos, quizás o ir al cine, quizás si va al cine un día sábado, pero si vas un día miércoles, vas a ver la misma película y a mitad de precio, y ese 50% representa a la hora de esto que hablaba Caro de la planilla de presupuesto. Si vamos a comer una pizza y en vez de ir a una pizzería tradicional, hay uno que cocina o una prepizza y nos juntamos,
En eso, a la hora también de revisar los gastos que tenemos mensualmente, ¿dónde tenemos que ajustar? En los gastos variables. Nosotros siempre decimos, los gastos fijos hay que pagarlos, los impuestos hay que pagarlos. Si compramos con una tarjeta, hay que pagarlo. A la hora, ¿dónde ajustamos? Porque vos me decís, siempre nos dicen, pero a mí la plata no me alcanza. Es verdad, hoy es una realidad de este país, pero si hay un ingreso, no hablamos de situación de vulnerabilidad, ¿no? Hablamos más o menos clase media como nosotros. Si hay un ingreso, bueno, si la plata no alcanza, vemos en esos gastos variables que se van yendo, dónde podemos ajustar o nivelar. Claro. Sí, volviendo al ahorro, que también lo hablamos mucho. Es un concepto clave, por lo que veo, el ahorro es un concepto clave dentro de la charla. Es contracultural o anti, es como que va, porque es en una cultura del placer inmediato, el ahorro te invita, digamos, a hacer ese esfuerzo, para un consumo futuro, digamos, no ese consumo inmediato hoy, sino consumirlo en el futuro. Entonces es anticultural el ahorro, entonces, cuando no va con la dinámica de hoy. Pero bueno, nosotros siempre decimos, ese yo del futuro, digamos, hay que pensarse, uno en el futuro te lo va a agradecer, digamos, por ese esfuerzo que hiciste durante tanto tiempo, bueno, vas a poder disfrutar de otros bienes en el futuro, que de otra forma, digamos, es imposible, salvo que alguien venga y te haga un regalo, pero... También hablamos de fondos de emergencia, ¿no? Eso no lo tenemos incorporado. Mi abuela siempre me decía, ya daba sus clases de educación financiera, me decía, nene, guardate un puchito. Sí. Las billeteras virtuales te permiten hacer un fondo de emergencia. Sí. Las reservas. Sí. La reserva. Bueno, eso es una opción. De ese puchito guardate, porque no sabes qué te puede pasar, ¿no? En esa contingencia está el fondo de emergencia. Hay un porcentaje también en estas charlas que damos de educación financiera que tiene que ser destinado una parte al ahorro, otra a la inversión. Caro siempre da una receta linda de cómo administrar ese ingreso, y una parte tiene que ser destinada a fondos de emergencia. ¿Cuál es la receta? La receta, te quería agregar algo de ese fondo de emergencia, después vamos a la receta. El fondo de emergencia te resguarda, digamos, los imprevistos en la vida van a venir, digamos, van a venir, no, digamos, se te va a romper el auto, la heladera, el celular, algo te va a pasar. El fondo de emergencia te asegura de que ese problema no se transforme en una crisis. Digamos, si vos no tenés ese colchoncito, cuando te venga, porque te va a venir ese problema, bueno, tenés ahí de dónde resguardarte, y bueno, y tu vida puede continuar medianamente igual. Pero sí, importante lo que te decía tu abuela. Entre 3 y 17 años, ¿puede un adolescente invertir, por ejemplo, en un bono? ¿Está habilitado hoy por la normativa argentina? Sí, se puede, es legal, se puede habilitar una cuenta comitente con agentes autorizados, idóneos, pero sí, se puede. Hay muchas herramientas conservadoras, eso depende del perfil de cada uno. Por eso es importante también conocerse cómo somos con el uso de dinero. Yo te preguntaría, ¿vos cómo sos? Cuando vas al súper, ¿sos de la compra compulsiva? ¿Me llevo esto, me llevo lo otro? Entonces uno se tiene que preguntar cómo es con el dinero. Como es con muchas situaciones en la vida, pero también con el dinero. ¿Cómo somos? ¿Somos compulsivos? ¿Somos conservadores? ¿Gastamos más de lo que tenemos? ¿Estamos educados para la inversión o para la especulación nosotros? Buena pregunta. No quiero entrar en la cuestión de género, pero el hombre quizás tradicionalmente fue más especulativo, sí, y la mujer más de... Ahorrador, exactamente. Sí. Hoy siempre fue así. Por eso yo hago un ejemplo en el taller por ejemplo, nombro un chico y una chica con sus gastos, y en la cuenta, hacen la cuenta, y generalmente el chico dio déficit y la mujer superávit. Sí. Entonces a veces soy cuidadoso en cuestiones de género, pero generalmente la tendencia es que la mujer ahorra más que el hombre. Bien. Sí. El término equilibrio fiscal ya lo tenemos de moda hoy en la Argentina también. ¿Aparece eso en las charlas con los chicos? Nos viene bien para el presupuesto. Sí. Porque bueno, el presupuesto tiene que estar equilibrado, lo que sale tiene que ser menor a lo que ingresa. Entonces,
esto de ordenarte tus finanzas y ver, en una tabla, en una planilla, en un Excel, bueno, la planilla que cada uno quiera usar, y cada uno de sus gastos te ayuda a identificar, hasta incluso nosotros vemos gastos hormigas. Si uno se pusiera a hacer la cuenta de todos los gastos que tiene, ese cafecito que te tomas yendo a la oficina, o bueno, hay un montón de gastos que uno no se da cuenta y en la sumatoria hacen un gran porcentaje. Te ayuda a identificar eso. Y la regla, esta famosa que decía Nico, hay una herramienta que se llama vos sabés, identificás tus ingresos y tus gastos. Bueno, ¿cómo sabés si estás bien o dentro de, bueno, qué es lo recomendable, las buenas prácticas? Está la famosa regla del 50-30-20. Son, digamos, recomendaciones. Después hay que ver si cada uno puede lograrlo. Esta regla del 50-30-20 te dice que el 50% como máximo lo deberías destinar a gastos fijos. 50% como máximo de tus ingresos a gastos fijos. El 30% como máximo a variables. Y el 20% al ahorro. La mayoría, digamos, no llega a cumplir esta regla, pero bueno, al menos te dan un parámetro. Un parámetro y te dice, bueno, vos decís, bueno, el 20% del ahorro todos los meses, no puedo, pero bueno, el 1%, el 2%, lo que puedas. Y así vas generando el hábito, bueno, en algún momento vas a llegar. Pero a veces esta regla te dispara que los ingresos son insuficientes. Y bueno, te pones a pensar, ¿qué más puedo yo hacer? ¿Qué valor puedo? Digamos, a lo mejor tengo que hacer un cursito más de algo para poder vender ese servicio. Como que te va disparando algunas futuras decisiones que te pueden ayudar a ordenarte mejor. Vuelvo al mundo adolescente. Si tuvieran que definir el vínculo del adolescente con el dinero y con el sistema financiero, hoy, ¿cómo lo calificarían? ¿Cómo es ese vínculo? Directo. Hoy ellos son conscientes todo el tiempo del uso del dinero. Se contaminan también de información con el uso del dinero. Por eso hacemos hincapié en esto de hablar de plata, de educarse, de formarse, porque después si no llegamos a las malas decisiones. También cuando hablamos de dinero, también lo proyectamos a futuro, hablamos de jubilación, algo que no la estamos hablando. Hoy el sistema jubilatorio en el mundo está colapsado, o sea, tenemos un problema futuro. Por eso también otro problema que tenemos es el de despertar el espíritu emprendedor también, de tener una herramienta más de ingreso. Porque si nos quedamos con esa jubilación que supuestamente va a llegar, hoy ya no alcanza. Sumando a lo que vos decías de la tecnología, los adolescentes, digamos, es un momento, digamos, una oportunidad, es privilegiado. Nosotros no tuvimos todas las herramientas que existen ahora para acceder tan fácil. Como nosotros recién, no sé, 18, 20, no sé cuándo tuve mi primer cuenta bancaria, cuando mi primer trabajo habrá sido. Invertir en la bolsa, no sé, hace unos años, pero porque no era tan sencillo. Ahora es todo muy fácil, la tecnología vino a acelerar todo, digamos, todo eso. Entonces, eso es una gran oportunidad, pero bueno, también con educación hay que mitigar todos los riesgos que conlleva. Por eso me parece que es un buen momento, porque los chicos desde jóvenes pueden hacer inversiones. Yo me hubiese encantado desde los 20 ahorrar, invertir, y bueno, hoy tendría no sé cuánto dinero, pero digamos, es una gran oportunidad para ellos empezar más chicos a hacer, digamos, a manejar su dinero, a hacer inversiones. Pero bueno, hay que explicar bien también cuáles son los riesgos de y todo para sumar la receta que mencionó Caro, que dijo 50-30-20, hay una receta que le llamamos la del chef, que es 50 para todo lo que es gasto fijo, 30 para los gastos variables y 10 y 10. 10 para el ahorro y 10 para la inversión. O podría ser 50, 30, 10, 5 y 5. 5 para la inversión y 5 para la... No hay que olvidarse del tema donar. Hay que ser generoso también y agradecido. Por eso siempre hago hincapié. Ahorro e inversión son dos términos que vos los estás diferenciando bien. A veces hay confusión con esos términos. Sí. Sí. El ahorro es la antesala, digamos, necesario para invertir. Sí. Y después la inversión es muy variable y depende de cada uno y depende del objetivo que tenga cada uno, el momento, el plazo en que necesite ese dinero, para qué estás queriendo ahorrar ese dinero.
Digamos, no es lo mismo que quieras ir no sé, te quieras ir de vacaciones dentro de 6 meses, que estés guardando plata, ahorrando para, no sé, para el día de mañana irte a vivir solo, o comprarte un auto, o bueno, tantos objetivos que hay. Entonces la inversión, digamos, tiene que estar precedida por el ahorro. Ahorrar no es invertir, porque puedo ahorrar y tener la plata en la mesita de luz, y eso no es invertirla, es ahorrarla nada más, y digamos, con los riesgos que conlleva la pérdida de ese poder adquisitivo. Y bueno, y después de inversiones hay un montón, hay más. Hay que conocer también, una vez que uno entra al mundo de las inversiones, conocer tu perfil de inversor. Hay gente que es más conservadora, hay gente que es más arriesgada. Bueno, saber los riesgos que hay en cada uno de los instrumentos. Y ahí nos invita a otros términos que usamos en el taller, que es deuda buena y deuda mala, ¿no? Parece contradictorio, A ver, ¿no? ¿cómo es esto? Pero existe la deuda buena. ¿Cuál es el ejemplo de una deuda buena? Cuando a veces invitamos a los estudiantes del día de mañana que piensan en una universidad, sacar un préstamo para es una inversión en conocimiento. Entonces eso es una deuda buena. ¿Qué es una deuda mala? Bueno, el uso de tarjeta de crédito. Cuando quizás gastamos más de lo que tenemos y después cuando viene el mínimo de la tarjeta, ya ahí ya estamos en falta, porque eso va generando un interés que es una deuda que trae un problema futuro y trae muchos problemas. En los adultos lo trae en la pareja, en el estado de ánimo de uno, en el trabajo, perjudica todo el ecosistema. Entonces, es importante cuando una deuda buena, para otro ejemplo de deuda buena, bueno, si decidimos emprender, tomamos la decisión, también hay que analizar hoy las tasas, si la tasa es redituable, si podemos asumir ese riesgo de tomar, pero bueno, estamos invirtiendo en un futuro, en un negocio. Siempre que vamos a poner un negocio, siempre yo invito a preguntarse si lo que vamos a hacer nos gusta, si nos apasiona. Porque si vamos a hacer algo que no nos gusta, no es por ahí. Entonces empecemos a también conectar con el propósito, ¿no? ¿Qué cosas nos gustan? Lo último, para finalizar, cuando terminan los talleres de educación financiera con los adolescentes, ¿con qué se van? ¿Qué les dicen? ¿Con qué conclusión? Hay un juego que hacemos. A ver, dale, me gustó. A los chicos, cuando arrancamos le decimos, bueno, presten atención porque al final hay un juego y vamos a aplicar todos los conocimientos. Y ahí prestan atención, participan. Sí, es una parte lúdica que lo hacemos como cierre, y la verdad que la respuesta que tenemos, la devolución es fantástico, más allá que se suman, se divierten, compiten, pero después siempre se quedan, muchos estudiantes se quedan conversando con nosotros. Bueno, a mí mi mamá me da esta mensualidad, ¿qué hago con esto? A mí me gustaría llegar a tener esta meta. O sea, se interesan, bien la parte curiosa, y consultan. Sí. Después nosotros tenemos un grupo con el que hemos trabajado durante varios años, y al cierre de ese ciclo una de las chicas nos contó que había hecho un cumpleaños gracias a todos, digamos, había ahorrado para poder finalizar, digamos, no sé si era la primera vez que organizaba su propio cumpleaños como ella quería, y con todo, bueno, gracias al ahorro que había hecho durante mucho tiempo por los conceptos que le habíamos brindado. Así que invitamos a que se hablen de dinero, es importante en sus hogares, que se formen, que consulten con un profesional, y porque es algo que, bueno, como lo dije antes, nos va a acompañar hasta el último día, así que es fundamental. Sí, que compartan las buenas experiencias cuando algo va bien, ¿no? Invertí en esto o hice esto, y también cuando se equivocan. Digamos, porque también uno puede aprender de los errores del otro, y bueno, sí, hablar de estas cosas, como hablamos de tantos temas, bueno, compartir también, digamos, estos consejos financieros. Gracias, Nicolás y Carolina. Gracias. Gracias.